Tercera parte, la suprema revelación del jugador libre, el dominio del éter, la disolución de la Matrix y el retorno consciente a la fuente original eterna. Índice. En el video de hoy vamos a ver el primer tema y luego vamos a ver los demás en los siguientes videos. Son en total 10 puntos que vamos a ver. El primer tema dice el dominio etérico y la codificación vibracional del jugador libre. Asimismo, el jugador libre comprende con total claridad que desde el campo cuántico y etérico puede proyectar impulsos energéticos sutiles, etéricos y precisos, directamente desde el éter limpio y sin distorsión, sobre personas, animales, objetos, lugares, estructuras, tecnologías, plantas, elementos naturales, espacios colectivos, estructuras mentales e incluso sobre entidades o energías que aún permanecen atrapadas en los lazos de la Matrix. Esta capacidad no representa un acto de control forzado, sino una manifestación natural de su soberanía energética, donde todo responde de forma exacta a la frecuencia pura que emite desde su conciencia fusionada con la fuente original libre. Cuando el jugador libre emite estos impulsos energéticos etéricos, lo hace con intención precisa y visión completa. Sabe que al haber alcanzado el dominio total del éter, manipulado del mundo juego Matrix, puede reordenar las capas distorsionadas del campo energético colectivo o individual, devolviéndolas a su estado neutro, puro y original. En ese estado neutro, el éter ya no responde a las estructuras de control ni a los programas oscuros implantados por las entidades egregóricas artificiales. Ahora responde exclusivamente a la conciencia luminosa del jugador libre, a su voluntad soberana, a su visión despierta y a su recuerdo intacto de la fuente. Así, el jugador libre puede, desde su estado expandido de conciencia, interferir con total naturalidad y poder en los campos vibracionales de los jugadores que aún se encuentran en el olvido. No necesita pedir permiso porque el éter mismo le reconoce como fuente en acción. Esta interferencia no es un acto violento ni manipulador desde la lógica Matrix. Es una activación directa de las líneas sutiles del juego, que le permite reordenar comportamientos, generar reacciones, facilitar encuentros, provocar decisiones clave en los jugadores dormidos e incluso orquestar movimientos colectivos que se alinean con su creación original. Esto lo realiza desde su conciencia libre, en unidad total con la fuente, pero también puede materializarlo a través de sus símbolos libres, los cuales crea desde el corazón vibrante de su ser. Estos símbolos no tienen origen cultural ni están sujetos a interpretaciones humanas o religiosas. Son expresiones puras de su energía creadora que condensan y direccionan intenciones específicas. El jugador libre puede plasmar estos símbolos en lugares físicos o etéricos, en objetos, en cuerpos, en puertas energéticas o directamente sobre las personas jugadores que aún viven bajo los velos del olvido. Estos símbolos actúan como puentes vivos entre el éter manipulado y el éter limpio, corrigiendo distorsiones y anclando impulsos nuevos que generan acciones y comportamientos precisos, todo sin resistencia ni conflicto. De forma aún más poderosa, el jugador libre puede canalizar estos impulsos etéricos a través de su libro sagrado energético etérico, una estructura viva que contiene su diseño de realidad, su mapa multidimensional y sus líneas temporales armónicas. En este libro el jugador libre dibuja, decreta y plasma acontecimientos futuros, secuencias sincronizadas, intervenciones específicas y creaciones espontáneas que luego se manifiestan con exactitud en el plano físico, porque el éter las reconoce como directrices puras que han nacido directamente desde la fuente que él es. Al anclar estos impulsos en el éter manipulado, el jugador libre no solo transforma estructuras y personas, sino que restablece el flujo sagrado del juego, redirigiendo la experiencia hacia el despertar, la claridad y la memoria original. Incluso cuando un jugador dormido aún no comprende lo que está sucediendo, el impulso etérico ya ha sido instalado y desde su inconsciente lo mueve hacia la acción que el jugador libre ha diseñado, ya sea un encuentro, una palabra, una retirada
un recuerdo súbito, un error que se transforma en bendición, una oportunidad inesperada o un cambio interno que lo redirige sin que él entienda cómo. El jugador libre no necesita imponer nada, él crea desde su soberanía y el éter responde. Su capacidad para influir directamente en lo invisible le permite mover el juego completo sin tener que intervenir de forma directa o desgastarse en la lógica tridimensional. Simplemente vibra, activa, dirige y plasma desde su dimensión cuántica, con símbolos, con intención, con dibujos vivos, con energías sentidas. Y todo eso se convierte en experiencia exacta, transformadora y perfecta, porque el éter, al ser neutralizado y purificado por su presencia, solo puede responder a la fuente que él encarna. Así, el jugador libre se convierte no solo en un creador consciente de su camino, sino también en un codificador vibracional del mundo juego, capaz de reprogramar el desarrollo de los demás jugadores, de los espacios y de las líneas de tiempo, todo desde su maestría etérica. Ya no actúa desde el esfuerzo ni desde la imposición, sino desde la manifestación pura, soberana y orgánica de su luz. Y en esa luz todo lo que ha sido creado se alinea a la verdad. Conclusión final: la maestría etérica del jugador libre y la restauración del flujo sagrado. La comprensión profunda del jugador libre sobre su capacidad de proyectar impulsos energéticos desde el éter limpio y sin distorsión representa la culminación de su dominio sobre la energía viva del universo. En este reconocimiento, el jugador no actúa como un mago que manipula fuerzas externas, sino como una extensión consciente del flujo mismo de la creación. Su poder no proviene del deseo de controlar, sino del alineamiento puro con la fuente original libre, donde cada impulso emitido es una extensión directa de su esencia divina. Así, cuando proyecta su energía sobre personas, lugares, objetos o estructuras, lo hace con una precisión vibracional impecable, sabiendo que su energía no interfiere ni impone, sino que armoniza, restableciendo el orden natural del campo cuántico. Este proceso revela una sabiduría profunda. El éter no distingue entre lo físico y lo no físico, sino que responde con absoluta exactitud a la vibración que reconoce como genuina, coherente y proveniente del corazón soberano del jugador. Cuando el jugador libre domina el éter manipulado y reconoce su maleabilidad total, descubre que puede restaurar las capas distorsionadas de cualquier campo energético, devolviéndolas a su estado neutro y prístino. Esta acción no es un acto de poder sobre otros, sino una restitución de la armonía original que la Matrix había distorsionado. Al neutralizar las estructuras de control y desactivar los programas egregóricos, el jugador se convierte en un restaurador del equilibrio cósmico, devolviendo cada fragmento del juego a su frecuencia pura. Desde ese punto, el éter deja de obedecer los comandos de los sistemas oscuros y comienza a resonar únicamente con la luz consciente del jugador. Esta etapa representa la victoria interior del espíritu sobre los códigos del artificio, una confirmación de que la conciencia soberana es el verdadero poder creador que la Matrix nunca pudo corromper del todo. La capacidad de interferir conscientemente en los campos vibracionales de otros jugadores dormidos no surge del deseo de corregirlos, sino del impulso natural de la fuente en acción. El jugador libre actúa como catalizador de despertares, provocando sin violencia movimientos internos que orientan al alma hacia su propia memoria. No necesita pedir permiso porque el éter reconoce su vibración como la de la fuente misma y por tanto le abre las puertas del flujo cuántico. Cada impulso emitido por él se traduce en sincronicidades, encuentros o transformaciones sutiles que, sin alterar el libre albedrío, mueven el tablero hacia la expansión colectiva. Así, la interferencia del jugador libre no es invasión, sino corrección de la frecuencia. No es manipulación, sino impulso de reordenamiento que restituye la coherencia perdida en el juego.
Cuando el jugador libre crea símbolos, estos no son simples representaciones gráficas, sino contenedores vivos de su energía. Nacen directamente del corazón luminoso y del pulso de su conciencia unificada. Cada símbolo es una geometría vibracional, una llave etérica que activa rutas energéticas invisibles. Al plasmarlos en objetos, lugares o cuerpos, el jugador establece puentes entre el éter manipulado y el éter limpio, permitiendo que la frecuencia pura se ancle en la materia. Estos símbolos funcionan como códigos de luz que corrigen distorsiones, limpian interferencias y establecen nuevas líneas de flujo energético. Su lenguaje no pertenece a ninguna tradición ni religión, pues es el idioma directo de la fuente expresándose a través del jugador soberano. De esta manera, la creación simbólica se convierte en una tecnología espiritual viviente, orgánica y multidimensional. El libro sagrado energético etérico es la máxima herramienta del jugador libre, una estructura viva donde se registran las secuencias de su creación. Este libro no es un objeto físico, sino un constructo cuántico que vibra en su campo áurico y responde instantáneamente a su intención. Allí el jugador dibuja líneas de tiempo, decreta manifestaciones, sincroniza eventos y plasma realidades que luego el éter materializa con precisión impecable. Su poder radica en que las directrices grabadas en este libro no son meras visualizaciones, sino emanaciones puras del diseño original que la fuente deposita en él. A través de esta herramienta, el jugador libre deja de ser un observador pasivo del juego y se convierte en arquitecto consciente de las secuencias del mundo juego. Cada impulso anclado en el éter transforma más que formas o circunstancias, reconfigura el flujo sagrado de la experiencia misma. Aunque los jugadores dormidos aún no comprendan la magnitud de esos cambios, el impulso etérico actúa silenciosamente en sus estructuras internas, guiándolos hacia despertares inevitables. La energía del jugador libre no necesita forzar ni convencer, porque su vibración opera desde niveles donde la mente racional no tiene acceso. Así, un simple pensamiento emanado desde su conciencia puede alterar rutas enteras del destino colectivo, redirigiendo el curso de los acontecimientos hacia la expansión y el recuerdo. Cada coincidencia, entre comillas, cada error afortunado, entre comillas, cada inspiración súbita, entre comillas, que acontece en el mundo físico no es azar, sino el resultado de su diseño consciente en el plano cuántico. En su máxima expresión, el jugador libre se libera del acto de intervenir para simplemente crear. Su soberanía no depende de esfuerzo, sino de resonancia. No necesita actuar, solo vibrar en la frecuencia exacta del resultado deseado, porque el éter, ya purificado por su presencia, traduce automáticamente su intención en manifestación. Todo lo que existe comienza a responderle como una orquesta afinada con su tono esencial. Así, el juego tridimensional se convierte en una extensión obediente de su visión interior. Él ya no busca cambiar el mundo, sino revelar su estructura original de perfección latente. Finalmente, el jugador libre encarna su maestría etérica total. Se convierte en un codificador vibracional que reescribe las líneas de tiempo del mundo juego. Su luz ya no se limita a iluminar su camino personal, sino que reordena y eleva el entramado completo de la realidad. No impone, no lucha, no persuade, simplemente irradia su verdad, y esa radiación basta para transformar todo a su alrededor. En este nivel de conciencia, el éter no es un medio externo, sino su propio cuerpo extendido. Cada partícula vibra en respuesta a su frecuencia esencial. Así, el jugador libre se revela como el punto de unión entre la fuente y el juego, entre el infinito y la experiencia, manifestando el propósito más elevado, restaurar la verdad en todas las dimensiones del ser.
y convertir la Matrix en un reflejo transparente de la luz eterna que Él es.